esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro. O al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida, pensando que vais a comer o beber, y por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran, ni ciegan, ni almacenan, sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos, ¿cómo crecen los lirios del campo? Ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que oíste del campo y mañana se quema en el horno, y os la diste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo qué tenéis o cuál es vuestra necesidad. Sobre todo, más bien, buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana trae su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Sin lugar a dudas que la palabra de Dios, yo siempre repetiré, el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Esta palabra será siempre una oportunidad grandiosa para iluminar nuestro momento, y eso es lo que tiene que ser en la vida de cada uno de los bautizados, el Señor mismo iluminando su propia vida. Y por eso, si nosotros mismos tomamos escuetamente esta palabra y todo lo que ha querido, nosotros tenemos que reconocer que efectivamente el Señor está siempre pendiente de nosotros, como dice el profeta Isaías, pero también nosotros tenemos que entender que así tengamos o digamos tener la conciencia tranquila, esto no es justo, digámoslo así, esto no es razón para creer que nosotros quedamos absueltos en todo tipo de culpa, sobre todo en lo que concierne a lo que es la realidad en la cual caminamos, donde se supone que nosotros tenemos que entender que efectivamente la indiferencia llega a ser una manera indirecta de participar en las injusticias. Y esto es lo que hace que tenga sentido lo que dice Pablo. Yo puedo decir que ando con mi conciencia tranquila, pero si he sido indiferente, he contribuido. Es lo mismo que cuando yo soy apático frente a las posibilidades de participar en la construcción de un ambiente familiar, un ambiente comunitario, y no lo hago. Tengo yo la gran responsabilidad de saber que todo lo que fue y que no pudo haber sido se debió a mi indiferencia, a mi apatía, y que por consiguiente todo lo que fue en un momento dado de injusticia y lo que no contribuyó al crecimiento, eso lo tengo que colocar a mi haber. Y no nos olvide que todos tenemos que responder frente a Dios. Esto es fundamental, y por eso es que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a entender que efectivamente, que como Isaías recoge las quejas del pueblo, quejas que quizás se hayan también esbozado en nuestro interior, palabras doloridas que brotan de un corazón herido con la angustia y un hueso en la soledad, quebranto de quien se ha visto en determinado momento cerca de Dios y de pronto se ve lejos, abandonado, perdido, solo. Noche oscura del alma, que no tenía otra cosa que a Dios, y que por la causa que sea, se ve sin Él en un momento dado, desnudo, desamparado,
desamparado, sin tener dónde agarrarse, dónde asirse, sin encontrar apoyo que le sostenga en su caminar vacilante, que eso es algo que nosotros muchas veces vemos en la cotidianidad de cada uno de nosotros, familias que sufren, personas que sufren, ya sea porque tienen que enfrentar situaciones personales de enfermedad, pero muchas veces enfrentan situaciones que son el reflejo también de los vacíos, la injusticia. Y por eso cuando se dice o cuando dicen me ha abandonado el Señor mi dueño, me ha olvidado, no es verdad, no es verdad, porque Él no se olvida de nosotros, Él no nos olvida, Él solo permite que nosotros libremente nos alejemos y más bien le olvidemos. Y entonces cuando uno se da cuenta de la gran equivocación, cuando uno percibe lo que significa estar sin Dios, entonces viene la zozobra y la angustia, viene el escozor de la peor soledad que pueda afligir al hombre. Eso nosotros lo hemos tenido que experimentar, porque muchas veces creemos que podemos hacerlo todo, creemos que podemos ser autosuficientes, mostramos mucha prepotencia, pero cuando la realidad la tenemos que enfrentar es cuando nos damos cuenta que no nos acompaña nadie, no porque no hayamos querido, sino porque nosotros lo hemos evitado. Esa presencia del Señor. Y al no encontrar ni paz ni sosiego en nadie, el hombre vuelve sobre sus pasos y acude de nuevo a Dios, a quien se queja, dolorido y humillado, que es lo que nosotros escuchamos. Por eso Isaías contempla la reacción divina, escucha asombrado esas palabras que revelan en parte la inabarcable grandeza de la misericordia divina, porque efectivamente el mismo autor sagrado responde con esas preguntas. ¿Es que puede una madre olvidarse de su hijo? Pregunta Dios enternecido frente a aquella persona que se había alejado y regresa. Y pues, aunque todas las madres se olvidan de sus pequeños hipótesis, que es absurda, digámoslo así, Dios no se olvida de ninguno de nosotros. Dios no se olvida, recordémoslo, digámoslo claro, porque toda la carga de amor, toda la dulzura, todo el cariño de cuantas madres han existido y existirán, todo el cúmulo afectivo de la maternidad es algo mínimo en comparación con ese amor grande que Dios nos tiene y que Dios quiere que nosotros más bien lo valoremos, lo acojamos para tener claridad y para poder hacer un camino donde nosotros expresemos agradecimiento por el amor que Dios nos tiene a través de todo aquello que podamos hacer por nuestros semejantes, porque Él solo está esperando es que nosotros le llamemos para acudir corriendo a nuestro lado, y Él solo necesita que le pidamos perdón para perdonarnos inmediatamente, porque es que recordemos claramente, Él no puede imponérsenos, porque nosotros somos personas libres, a Dios gracias, libres, y personas que tenemos la posibilidad de construir o construirnos, o por el contrario tendríamos que tener claro que el Señor mismo aguarda, como aguarda en la ventana de la casa de ese hijo pródigo, aguarda que nosotros regresemos en cualquier instante, pero Él nos sale para presionarnos y nos sale para acogernos de verdad. Parece imposible que el Señor se comporte así con nosotros, pero más imposible parece que nosotros viendo las cosas o haciendo las cosas de este modo, no queremos transidos de amor por Dios, atados para siempre su inmenso cariño. Y todo se explica porque Dios es Dios y también porque el hombre es hombre, y de todas formas ese perdón, mis queridos hermanos, integró la maternidad de Dios, ha de removernos profundamente y empujarnos a serle cada día más fieles. Por eso, ser cada día más fiel a Dios exige que nosotros nos comprometamos entonces a no caer en la idolatría, a no caer en los ídolos, a no caer en adorar ídolos. Por eso, en más de una ocasión expresa Cristo las condiciones tajantes que suponen ese seguimiento al amor de Dios, ese seguimiento a Él mismo como el enviado de Dios, y sus exigencias están en la misma línea de un amor exclusivo que exigía Yahvé en el Antiguo Testamento a su pueblo. Y no hay más que un solo Dios y un solo Señor, y es lo que cada uno de nosotros tiene siempre que recordar, y por eso nosotros mismos tenemos que entender que en un momento dado, ante cierto tipo de indicaciones injustas que nos puedan hacer a nosotros los hermanos separados, llamándolos a nosotros precisamente idólatras por el hecho de las imágenes,
el hecho precisamente de que nosotros tengamos motivaciones. Es algo más bien que ellos no entienden y que nosotros sí podríamos llegar a valorar, porque efectivamente cuando nosotros tenemos una imagen que nos recuerda a alguien, es porque entendemos que a ese momento la veneración que sentimos es la indicación de querer, como esa persona, llegar a tener parte en la gloria de Dios. Eso es algo bien especial, porque nosotros veneramos estas imágenes, nosotros adoramos a Dios únicamente. Y como adoramos a Dios y veneramos a estas personas que nos representan una imagen, ya sea en bulto o una imagen, ya sea pintada como cualquiera de estos lienzos que hay en nuestro templo, recordemos, nosotros veneramos que esas personas nunca cometieron idolatría en relación con ese seguimiento al Señor. Y es lo que tenemos que aprender más bien nosotros de todo esto, porque el politeísmo de los pueblos vecinos en un momento dado en el Antiguo Testamento era inadmisible para la religión ya vista, y Jesús por eso continúa esa revelación veterotestamentaria del Antiguo Testamento y viene por eso a darle cumplimiento, y por eso insiste en que o se está con Él o se está contra Él, y hay que decidir. ¿Se está con Dios o se está en contra de Dios? ¿Se está con Dios en su Hijo Jesucristo o se está en contra de Él? Y aquí nos habla el Señor por eso del servicio a algo que sí se ha convertido en un ídolo, el dinero. Podría parecer que son pocos los que realmente sirven al dinero y que sucede lo contrario, es decir, que nosotros nos servimos del dinero y no le servimos a Él, pero no obstante, cuando se pone el dinero en primer plano, se acaba por vivir solo para ganar dinero sin que nunca sea suficiente por mucho que se gane. Y es ahí donde comenzamos nosotros a darnos cuenta de todo lo que genera este tipo de idolatrías y que nosotros lo estamos sufriendo en carne propia ante todos estos abusos y ante toda esta corrupción que se ha generalizado. Y entonces se comienzan a sacrificar cosas al dinero, como cuáles: el tiempo, para aquellos que quieren acumular y no les importa sus mismos seres queridos, o también nosotros entendemos que se sacrifican los sentimientos, la familia, la conciencia, como es claro que estamos nosotros observando. Por eso Jesús nos pone en guardia para que nosotros no caigamos en semejante, digamos en un término como bien claro, aberración, porque no es una aberración, y por eso el dinero tiene solo una importancia relativa, porque el dinero tiene que ser un medio para que nosotros construyamos. Por eso es tan importante que nosotros descubramos que cuando se cae en la idolatría del dinero, se llega a colocar un corazón que más bien genera y va a ser indiscutiblemente dañado por la corrupción. Pero cuando el dinero se está mirando como una oportunidad para construir, se está mirando ese momento como un medio para ayudar. Y cuando uno está actuando con los medios para alcanzar el fin, es cuando uno construye una sociedad justa. Y es donde nosotros traducimos en ordenada fe, construye ese reino de Dios entre nosotros. Por eso, por encima de él se han de poner los valores del Espíritu, muchas veces, la amistad, la honradez, la conciencia, el amor en sus múltiples manifestaciones. Y por eso Dios en definitiva también llega a ser desplazado por ese tipo de situaciones o de idolatrías. Y solo así nosotros tenemos que entender, estaremos viviendo esta situación que hoy tenemos. Pero si cambiamos, alcanzaremos la paz y la felicidad cuando nosotros comencemos a ver todos estos medios que el Señor nos da para que nosotros ayudemos a construir paz, justicia, fraternidad. Por eso ahora que nosotros siempre tengamos en cuenta, y alguien me preguntaba a mí, construir desde esa situación, construir y se puede, por ejemplo, a través del diezmo. Sí, es que el diezmo es que tú participes a alguien necesitado. Eso es diezmar también. Cuando uno tiene conciencia que Dios le ha dado, uno tiene conciencia que hay que agradecerle a Dios. Y la conciencia de un creyente está en querer entender que cuando yo he recibido 50, le puedo participar 5 a alguien que no haya tenido la misma oportunidad. Eso es diezmar también. El hecho de que algunos quieran ayudar a su iglesia
una parte, perfecto, pero uno lo puede también hacer de esa manera. Qué hermoso sería cuando usted se vaya a Carulla, a Cafán o a donde sea, y usted entienda, mi marido me dio para el mercado, pues voy a utilizar parte de ello para conseguir un pequeño mercado para una familia cuyo marido no tiene empleo. Eso es tener un poquito de sentido en cuanto a utilizar los medios para construir justicia y equidad entre nosotros. No se nos olvide, porque hay que trabajar, por supuesto, y tratar de obtener cuanto necesitamos para llevar una vida digna, sí, pero recordemos que hay gente que no tiene esa vida digna porque no tiene los medios, y yo sí los tengo porque el Señor me los dio. ¿Y cómo no voy a agradecerle? Ayudando a que alguien más tenga vida digna. Por otra parte, hemos de vivir seguros de que Dios existe, de que Dios nos ama, que puede ayudarnos y nos está continuamente ayudando a nosotros, y por eso hay gente que no tiene esas posibilidades. Ahorita alguien me refería a un caso que tenemos y es de nuestra misma comunidad. Hay que ayudar, y nosotros tenemos que entender eso. Dios nos ayuda, ayudemos. Abramos los ojos del corazón en el edificio del que está pasando. Abramos los ojos del corazón ahí con los compañeros de trabajo. Abramos los ojos, no para chismosear, sino para mirar la realidad de quienes no tienen, de quienes están mal, de quienes están pasando por situaciones realmente complicadas. Entonces no se olviden que nuestras comunidades son un poco sui generis en ese sentido, porque es que no es fácil que nosotros nos abramos a esta situación por el temor que nos da que los demás, en lugar de ayudarnos, nos hundan con sus comentarios, Por eso vivir siempre confiados en la providencia divina por parte de quienes están sufriendo siempre es claro. Y traemos a colación, aunque sea desgastado, esa parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro. Hay gente que está ahí a la puerta bien y que cree o siente todo el peso de la injusticia de los que están precisamente de puertas para adentro, banqueteando espléndidamente, no importándoles el que está ahí a la puerta de mi casa, a la puerta de mi apartamento, a la puerta de mi escritorio. Y es donde yo tengo que tener cuidado, porque él y yo, tarde que temprano nos vamos, pero él y yo vamos a tener situaciones distintas, porque si él estuvo siempre confiado en Dios, no le falló ni siquiera en los momentos duros, él está de seguro con el ánimo y sobre todo con la claridad de saber que va a participar de esa vida que Dios le ofrece para descansar en paz. Pero el que no abrió los ojos del corazón, ¡ojo! Porque a ese momento de la partida va a tener que aguantarse que se le diga fuera de acá, apártate de mí, porque cuando estuve en situación complicada nunca me quisiste ver. ¿Por qué? Porque estabas de una manera tan idolátrica en relación con los medios que los absolutizaste, y por consiguiente ahí es donde tu actitud a ese momento te juzga. No soy yo, eres tú mismo el que se convierte en juez de tu propia actitud equivocada. Hay que luchar con toda el alma, pero sin perder la calma. Recordémoslo, pero pedirle al Señor que todos nosotros entendamos en este momento, y por eso les decía yo en un momento dado que a pesar de lo que dice Pablo, yo tengo la conciencia tranquila, pero no por eso quedo absuelto de culpa. Mi juez es el Señor, que iluminará todo lo que está oculto en las tinieblas. Pidámosle al Señor que nos ayude entonces a tiempo a tener una actitud distinta de agradecimiento, pero un agradecimiento que se exprese en la relación entre nosotros, la solidaridad entre nosotros, y sobre todo con ese ánimo de dejar de lado la indiferencia, la apatía, para que entremos nosotros a construir una sociedad mucho más justa que la que queremos, como consecuencia, repito yo, de esa indiferencia que muchas veces tenemos. Continuemos con devociones.